Algunas escenas en este programa han sido recreadas. La búsqueda de una madre a su hija se extiende por 2 décadas. Ella ya no sabe cómo su hija se debe ver. ¿La tecnología digital podrá ayudar a localizarla? Un hombre asesina a su familia y desaparece sin dejar rastro durante 18 años. ¿Puede el trabajo de un escultor encontrar al asesino? 2 cazadores tropiezan con restos humanos. ¿Podrá un artista colocar la piel sobre los huesos y darle a la víctima un nombre? Los artistas forenses combinan la ciencia, la intuición y la habilidad para construir aproximaciones de los asesinados y desaparecidos. Su trabajo puede reunir a las familias o ayudar a resolver un asesinato, creando rostros de esperanza, y le dan un rostro a la tragedia. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Los rostros de la tragedia. Bajo un cielo gris de Texas, en el invierno de 1994, 2 cazadores entraron sin autorización en la parte exterior de una propiedad privada de Lubbock. Pero su ofensa era nada en comparación a lo que iban a descubrir ese día en el remoto cañón Yellow House. Ellos se tropezaron con restos parciales de un esqueleto humano y un zapato blanco de tacón cerca del sitio. Aunque alarmados por su descubrimiento, sabían que si ellos llamaban a la policía, iban a ser multados por la caza furtiva. Los cazadores decidieron dejar los huesos para que otra persona los encontrara. Pero cuando le dijeron a un amigo lo que habían visto, este llamó a la policía. Los cazadores acordaron llevar al sitio de su hallazgo a Tom Watson, del departamento del alguacil del condado de Lubbock. Watson de inmediato sospecha que los restos pertenecían a una víctima de asesinato, arrojados en el cañón para ocultar así el crimen. Solo estaba el cráneo y algunos huesos. Con el tiempo, los animales trasladaron las otras partes del cuerpo. Watson dirigió a sus oficiales a crear una amplia área de búsqueda para obtener más pruebas. Una vez que la escena del crimen había sido documentada, se llamó al patólogo del condado para que analizara los huesos. El patólogo recoge los huesos y los lleva a su laboratorio, donde podrán ser analizados en busca de signos de trauma. Tenemos que asegurarnos de recoger todas las piezas. Se confirma la sospecha de Watson. La víctima fue asesinada. La parte superior del cráneo tenía varias marcas de heridas con arma blanca, suficientes para asesinar a una persona. El caso oficialmente es un homicidio. El día siguiente, Watson vuelve al cañón para recoger más pruebas. Para capturar al asesino, primero tiene que nombrar a la víctima. Pero en su búsqueda no descubrió ningún tipo de identificación. Solo llevaba puestos los zapatos. Para identificar a su víctima necesitaba con urgencia algo más para seguir adelante. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si se trata de restos masculinos o femeninos y la edad aproximada. Hay que comprobar las estadísticas contra las posibles personas perdidas que tengamos a nivel local. Y si no se encuentra nada allí, expandirlo para cubrir todo el estado y luego a Nuevo México y Oklahoma. Si todavía no la tengo identificada, entonces buscamos a nivel nacional. El equipo de búsqueda recuperó más huesos y por suerte casi todos los dientes de la víctima, pero solo eso. No se observaron efectos personales
que puedan dar una idea de quién era la víctima o cuándo se produjo el asesinato. Watson le entrega los huesos a un patólogo forense, el cual llega a la conclusión que la víctima era una mujer blanca de 18 a 24 años. El desgaste de los huesos indica que ha estado muerta por lo menos 2 años. Los rellenos de dientes en la mandíbula inferior y una funda dental en el maxilar superior ofrecen más características para la identificación. Le hicieron rayos X para poder compararlos con registros dentales de hembras blancas de la misma edad que han desaparecido. Observando la radiografía, Watson comenzó una búsqueda para conseguir un equivalente. Persiguió a docenas de pistas potenciales, algunas desde muy lejos como Nueva Jersey, pero ninguna coincidió con los registros dentales de la mujer encontrada en el cañón Yellow House. Hasta ahora su investigación no lo ha llevado a ningún lado. Mientras tanto, un asesino permanece libre. Watson necesitaba más que los huesos y los dientes de la víctima para identificarla. Necesitaba dar un rostro a la mujer. Para eso, él se dirigió a uno de los principales expertos de Estados Unidos en la reconstrucción facial. Karen Taylor ha trabajado en el Departamento de Seguridad Pública de Texas en Austin durante 16 años. Como artista forense, ella ayuda a identificar los esqueletos, recreando cómo la persona se veía cuando estaba con vida. Sus imágenes son distribuidas por la policía y los medios de comunicación, con la esperanza de que se identifiquen los restos. Utilizando las técnicas que ha desarrollado a lo largo de los años, Taylor ha tenido un éxito notable. Ella sirve a jurisdicciones policiales a través de Texas y trabaja en casos de todo el país. Su trabajo la mantiene muy ocupada. La mujer sin identificación del cañón Yellow House fue una de las muchas personas sin nombre en espera de un rostro. El oficial Tom Watson de la oficina de alguacil del condado de Lubbock me trajo el cráneo de una mujer blanca no identificada encontrada en esa área y me pidió que trate de reconstruir su rostro a partir del cráneo para ayudar a identificarla. Me proporcionaron la información que había sido provista por el antropólogo que analizó el esqueleto. Por los informes de Tom, supe que la persona a la cual le iba a hacer el dibujo era una mujer blanca, joven. Lamentablemente, yo no tenía una gran cantidad de otra información. No había ropa, por ejemplo. La ropa me da una muy buena idea de peso corporal con los otros restos óseos. Tampoco había cabello y eso me proporciona una complicación más, especialmente en el caso de una mujer. Por lo tanto, debido a que había tan poca información para trabajar, este caso fue difícil. Sin la ropa de la víctima para usar como guía, Taylor tuvo que tomar sus indicadores solamente usando el cráneo de la víctima. Cuando se le coloca un rostro a un cráneo humano, una de las partes más críticas es el determinar qué tan gruesa será la piel. Taylor se basa en tablas estándar sobre medidas desarrolladas por antropólogos forenses y clasificados por sexo y raza. Basándose en estas medidas, se recortan marcadores de goma que corresponden a la profundidad media de la piel. Ella los pega sobre el cráneo, creando marcadores antropológicos, unos 21 puntos, como lo son las mejillas y la barbilla. Cuando los marcadores están en su lugar, se toman fotografías del cráneo. Para que Taylor pueda dibujar con precisión el rostro, las fotografías deben ser exactamente del tamaño real y no estar distorsionadas en absoluto. Después de colocar un papel transparente sobre la fotografía, se utilizan los marcadores de goma como guías en la elaboración de los contornos faciales. Este es el primer paso en la recreación de la imagen que puede conducir a la identidad de la víctima. Taylor también se basa en fórmulas científicas para dibujar los ojos, la nariz y otras características. El globo ocular humano promedio es de entre 24 y 25 milímetros de diámetro. Dado que este es también el tamaño de una moneda de 25 centavos en Estados Unidos, Taylor tiene una herramienta conveniente para el seguimiento en cada ojo. También sé por la lectura de algunos textos de oftalmología que la persona promedio tiene un diámetro, una anchura de iris que está comprendida entre 11 y 13 milímetros y tengo pequeñas líneas rojas en esta escala que muestran el rango promedio. Así que
He comprobado en un número de personas, y parece ser cierto para casi todo el mundo, la mayor parte de iris de todo el mundo va a caer justo en ese rango. Taylor se basa en su conocimiento de la anatomía para dibujar los párpados. En muchas personas, la cavidad orbital tiene una pieza elevada del hueso en su borde exterior. El borde interior de la cavidad tiene otro punto de referencia óseo. Estos son los puntos de unión para el ligamento que se extiende a través del globo ocular y controla el movimiento de los párpados. Nuestros párpados superiores se curvan ligeramente, un poco más que los inferiores. Ellos tienden a descender ligeramente por encima del iris cuando se observa a una persona. Taylor luego dibuja la nariz de la víctima, basándose en algunas reglas básicas y guías proporcionadas por el cráneo. Sorprendentemente, tenemos suficiente y buena información sobre la nariz para ayudar a predecir el aspecto de la nariz basado en las pistas óseas. Debido a que la víctima era una mujer blanca, Taylor sabe que debe añadir 5 milímetros a cada lado de la abertura nasal, que representa la anchura de la nariz. Si la víctima hubiese sido afroamericana, Taylor debería añadir 8 milímetros a cada lado. Una espiga ósea en la base indica en qué medida se proyecta la nariz. Ese poco de hueso me dice que la punta de la nariz es hacia abajo, o si la punta es hacia arriba, o si es nivelada. Lo que estoy viendo en el perfil para determinar el ángulo del tabique nasal me da una pista. En este caso, se trata de un tabique nasal hacia arriba, así que quiero una punta de una nariz elevada. Ella tiene una pequeña nariz juvenil y el tabique nasal me dice que es ajustada en la punta. Cuando la boca está relajada, los labios tienden a cubrir los 6 dientes delanteros. Cuando sonreímos, mostramos alrededor de 10 dientes. Taylor dibuja la boca en una expresión relajada para darle un aspecto neutro a la mujer no identificada. Así que si hago una marca en la parte exterior de los caninos, esto debería darme una aproximación del ancho de la boca. Se puede ver la sombra de la línea de las encías en el borde del esmalte de los dientes. Esto nos da una idea de la dimensión vertical de los labios. Nuevamente sé que ella es joven y blanca. Por lo tanto, pienso en eso al dibujar sus labios. A partir de un cráneo sin rostro, Taylor pronto creará la imagen de una mujer. Ella espera que pueda darle un nombre a la víctima, y tal vez el nombre del asesino. En lo que Karen Taylor agregó los toques finales a su retrato de la mujer no identificada, renace el rostro de la víctima. Ahora la mujer está lista para su publicación. El dibujo de Taylor se mostró en los diarios locales, dando a cualquier persona que reconozca a la mujer la oportunidad de proporcionar información sobre ella. Para el alguacil del condado de Lubbock, Tom Watson, la publicación fue un momento decisivo en el caso. Este caso fue muy frustrante en los primeros 6 meses porque no éramos capaces de identificarla. Estábamos a final de todas nuestras opciones en cuanto a conseguir la identificación. Y hasta que se realizó y obtuvo el dibujo forense. Y una vez que se publicó en los medios de comunicación, una semana después recibimos 2 llamadas que nos dio el nombre de la chica muerta. Las personas que llamaron identificaron el dibujo de Taylor como Belinda K. Tillery, que había estado perdida durante 2 años. Una de las personas que llamó era la madre de Tillery, que había perdido contacto con su hija. Su rostro en la pantalla pasó a ser una corriente de reconocimiento. Ahora, con un nombre que va con el rostro, Taylor obtuvo una copia de la fotografía del permiso de conducir de Belinda Tillery. Taylor comparó la fotografía con su dibujo para estudiar las similitudes que condujeron a la identificación de Tillery. El parecido era innegable. Ella tiene los ojos muy cerca y, sin embargo, el rostro muy amplio, mejillas anchas. La nariz es pequeña y la anchura proporcionalmente está muy cerca de aquí. El tamaño de la boca es casi exactamente correcto. El hecho de tener una barbilla muy amplia es motivo de una comparación favorable.
Para la identificación más certera, Taylor sobrepone la fotografía de Belinda Tillery en el cráneo de la víctima. Como fui capaz de conseguir la imagen facial por encima del cráneo, ahora puedo empezar a compararla. Tuve un par de problemas con este método. Uno es que su rostro está ligeramente girado en su permiso de conducir. Por lo tanto, no puedo obtener la nariz en la posición correcta. Sin embargo, cuando puse los ojos más o menos centrados en las órbitas, observé que tiene el ancho facial que mi dibujo muestra y que se puede ver en el cráneo. Así veo que se trata de una comparación bastante favorable y que probablemente se debería seguir adelante con la búsqueda de registros dentales de esta persona, si es posible, para hacer una comparación más positiva. Una identificación positiva no se puede hacer hasta tener rayos X de los dientes de la víctima y así comparar los registros dentales de Belinda Tillery. El doctor Dave Duell, un dentista forense del Departamento de Seguridad Pública de Texas, hizo la comparación. Encontró que la estructura ósea era la misma. Los dientes con empaste hacen juego. También los dos rayos X mostraron un tratamiento de conducto en el mismo diente y una funda dental temporal que era idéntica en cada fotografía. El Dr. Duell lo declaró un récord dental exacto. El trabajo de Taylor identificó a la víctima. Ahora corresponde al oficial Watson el encontrar al asesino. Comenzó entrevistando a los amigos y los vecinos de Belinda Tillery. Watson supo que Tillery había tenido un novio abusivo llamado Troy Armstrong. Se rumora que había estado enojado cuando ella le dijo que estaba a la espera de un bebé y él no era el padre. Watson obtuvo una fotografía de Armstrong. Fue a Roswell, Nuevo México. Allí buscó en la ciudad, le preguntó a la gente del lugar, explorando en busca de cualquier pista que pudiera encontrar. Pero Armstrong se había ido. Watson averiguó que era un sospechoso en el asesinato de Belinda. De vuelta en Lubbock, Watson reunía más información. Una imagen de los últimos días de Belinda se hizo más clara. Habían pasado 2 años desde que alguien la había visto. En aquel entonces, algunas personas escucharon que ella se había ido a acampar con Armstrong. A él le gustaba acampar en el cañón Yellow House. Era un lugar remoto que él conocía muy bien. Las personas mencionaron que llevaba un cuchillo de caza grande a casi todos los sitios que iba. Las piezas fueron encajando. Parecía que en un ataque de ira, Armstrong había planeado llevar a Belinda a este remoto cañón y deshacerse de ella para siempre. Pensó que nadie encontraría sus restos. Después de la muerte de Belinda, le dijo a una amiga que él tenía pesadillas acerca de herir a alguien con un arma blanca por la espalda. Basado en la evidencia, Watson obtuvo una orden de detención contra Troy Armstrong, pero aún no tenía ninguna información sobre dónde podría encontrarse. Más de un año después, en enero de 1996, Watson recibió una pista. Él se enteró que Armstrong había estado con un compañero conductor de camión que trabajaba para una empresa en California. Watson rápidamente contacta a la empresa de transporte y descubrió que los camiones estaban equipados con un sistema de posicionamiento global. Un transpondedor en cada camión envía señal a un satélite, comunicándole a la empresa el sitio en donde se encuentra el camión. Le informaron a Watson que el camión que estaba buscando ahora estaba viajando a través de Nebraska. En cuestión de minutos, Watson contactó a la policía del estado de Nebraska en la otra línea y les pidió establecer un control de carretera. Enviaron varios autos para interceptar el camión. La policía mantuvo el contacto con Watson y la empresa de transporte, manteniendo información sobre el paradero del camión en todo momento. Sabían exactamente cuándo esperarlo. Cuando el camión venía por la carretera, el conductor vio la barricada adelante. Él trató de escapar, pero la policía entró en acción. Cuando el camión se detiene, los oficiales se acercaron. Dentro del camión, Troy Armstrong estaba escondido.
fue arrestado por el asesinato de Belinda Tylery. En ese momento, la evidencia contra él había aumentado. Una exnovia y otras personas admitieron que había confesado haber matado a Tylery. El 5 de diciembre de 1996, Armstrong fue acusado por asesinato y condenado a cadena perpetua. La reconstrucción realista que Karen Taylor creó de Belinda K. Tylery fue la clave para resolver este caso tan difícil. Sin ella, la víctima nunca habría sido identificada y el asesino nunca se hubiese llevado ante la justicia. La artista Taylor se basa en lápiz y papel para capturar sus retratos. En otros lugares, los científicos están empezando a aplicar la tecnología digital para lograr un objetivo similar. En la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, están desarrollando los equipos para crear el rostro desde un cráneo con la exactitud de un láser. Patrick Fitzhorn, profesor de ingeniería mecánica y estudiante del tercer ciclo, está combinando diseño asistido con tecnología láser. Ellos crearon un sistema que escanea objetos tridimensionales y los reconstruye en un ordenador. Así que lo que está en la máquina puede hacer construir una malla tridimensional de la superficie, un cráneo humano en el ordenador y podemos jugar con él. Lo podemos hacer más grande o más pequeño y mover a través del espacio. A medida que el cráneo gira lentamente en el plato, un haz de láser golpea de 10.000 a 50.000 puntos. Un sensor mide la distancia del haz que se desplaza cuando se refleja cada punto. Los resultados se introducen en un ordenador que crea una versión digital del cráneo. La imagen es virtual, pero su aplicación es real. Obviamente lo que queremos hacer con el cráneo es fijarlo en el espacio y tomar una fotografía facial digitalizada. Con eso mapear la fotografía en el cráneo para ver si hay una coincidencia o no. Una fotografía del posible propietario del cráneo también se escanea. La fotografía digital puede ser limpiada y enfocada. Aquí, Fitzhorn toma la fotografía semitransparente para poder superponer encima del cráneo. Ahora él puede comparar sus características. Aquí puede ver los dientes, el puente de la nariz, los ojos, el globo ocular en su órbita, el final del pómulo, la línea de la mandíbula, también la parte baja de la mandíbula. Actualmente, un artista forense se basa en la mejor estimación para determinar si una fotografía coincide con un cráneo. Él toma las medidas y superpone una fotografía sobre el cráneo. Pero si la foto fue tomada desde un ángulo extraño, podría distorsionar los resultados. Y ahora que estamos viendo aquí cómo se orienta el cráneo, se puede ver cómo gira con los aspectos de la fotografía. Aquí se puede ver el sesgo del cráneo en relación, tratando de alinear el cráneo en la orientación con respecto a la forma en que se orienta el rostro cuando se tomó la fotografía de la cámara. Fitzhorn puede hacer girar el cráneo y reorientar la fotografía facial digitalizada para minimizar la distorsión. Algunas fotografías no son lo suficientemente claras o están demasiado distorsionadas para mejorarlas, complicando los esfuerzos para hacer un vínculo que sea 100% seguro. Fitzhorn está convencido de que su método es mucho más preciso y menos subjetivo que los métodos anteriores. Una de las cosas por la que estoy realmente entusiasmado es el potencial para tomar de 4 a 5 puntos en el cráneo y poder tomar 4 a 5 puntos concurrentes en el rostro y tratar de calcular si existe o no una coincidencia en realidad. Lo que nos gustaría ser capaz de hacer es calcular este ajuste numéricamente en un ordenador y ser capaz de decir algo como: esto es una probabilidad del 95% de una concurrencia, o se trata de una probabilidad del 35% de una coincidencia. Así como Patrick Fitzhorn y sus colegas tratan de perfeccionar su sistema de reconocimiento facial por ordenador, los artistas forenses en Luisiana están en una misión diferente. En lugar de aplicar la tecnología digital para identificar a los muertos, ellos están tratando de usar sus técnicas para encontrar a los vivos. En este caso, una chica que ha estado perdida durante más de 20 años. En 1976, en un pequeño pueblo de Luisiana, una discusión familiar se volvió amarga. No fue la primera vez que Ginebra Martin y su hija adolescente discutían.
Pero lo que comenzó como un típico conflicto madre e hija, pronto se convirtió en un calvario de 21 años para Ginebra Martin. Ella tenía 16 años de edad, ya sabes. Dejó saber su opinión, dejé saber mi opinión y... ella no tenía la razón. La discusión terminó como cualquier otra. Las dos volvieron a sus tareas sin decirse ni una palabra. A continuación, Donna decidió irse. Dijo que iba a casa de su abuela. Eran las 2:30 de la tarde. A las 5 de la tarde, ella no había regresado. Su madre salió a buscarla a casa de su abuela preocupada, pero Donna no estaba allí. Su abuela dijo que Donna había ido al lado a jugar cartas con su tía Peggy. Así que no pensé nada más al respecto. Regresé a casa. Cuando observo el reloj, eran las 9 de la noche y mi hija aún no había llegado. De inmediato salí a buscarla a casa de Peggy. Donna Martin se había escapado de casa antes, pero esta vez parecía no regresar. A pesar de muchos intentos de búsqueda, ha pasado casi un año sin que Ginebra Martin haya tenido noticias de su hija. A continuación, una amiga de Donna le dijo a Ginebra que la había visto en el camino y le ofreció llevarla a un apartamento que compartía Donna en Baton Rouge. Ginebra, queriendo desesperadamente arreglar las cosas con su hija, fue a buscarla. Cuando llegó allí, el apartamento estaba vacío. Todo lo que quedaba era el nombre de Donna en el buzón. El gerente confirmó que Donna había estado viviendo allí. Le mostré una fotografía de Donna al gerente y me dijo que sí, que fue la joven que había vivido en el apartamento con otra pareja casada. A partir de ahí no encontramos nada. A pesar de todo lo que hizo para encontrar a su hija, la pista se mantuvo fría durante más de 20 años. Hoy en día, Ginebra Martin espera que los investigadores de la Universidad del Estado de Luisiana le ayuden en su búsqueda. La antropóloga forense Marianne Mannheim y la artista forense Eileen Barrow utilizan ordenadores para simular el proceso de envejecimiento. Si son capaces de producir una imagen precisa de Donna Martin hoy a los 37 años, su madre puede tener la oportunidad de encontrarla. La antropología forense de LSU y servicios de mejora de ordenador, o FACES, por sus siglas en inglés, es un programa ambicioso que está recogiendo datos sobre las sutilezas del rostro humano. Entre sus objetivos está desarrollar normas precisas a la medida para el espesor del tejido en el cráneo humano. La información es utilizada por artistas forenses que tratan de construir los rostros de los huesos descubiertos. Hasta ahora se apoyaban solo en mediciones basadas en cadáveres. La doctora Mannheim cree que el uso de personas producirá mediciones mucho más precisas. Mediante el uso de modelos vivos, Mannheim puede seleccionar una gama de estadísticas mucho más amplia y completa. Aunque los sujetos permanecen en el anonimato, su edad, sexo, raza, altura, peso y otra información personal se convierte en parte de la base de datos del ordenador. Para medir el espesor del tejido se utiliza un escáner de ultrasonidos, como los utilizados para mostrar un feto en el útero. El escáner hace rebotar ondas sonoras en el cráneo, midiendo el tiempo que le toma a las ondas volver. Un ordenador calcula la profundidad exacta del tejido de la piel al hueso. El proceso se repite en 19 puntos a través del cráneo. Hemos escaneado a alrededor de 500 personas ahora y tienen edades comprendidas entre 2 y 74 años. Hay muchos tamaños diferentes, muchos grupos raciales diferentes, por lo cual se separarán por altura, peso, edad, entre otros, que producirán los estándares. Mannheim ha escaneado los rostros de generaciones de una misma familia. Los datos muestran cómo cambian con el tiempo los rasgos familiares. Mannheim y sus colegas también están utilizando las computadoras para demostrar cómo podría cambiar el rostro de un niño desaparecido a medida que va creciendo. Con los niños pequeños, el primer paso es el estiramiento de las características del niño para reflejar el crecimiento del cráneo. En este caso, una niña de 5 años desapareció y ha estado perdida por 4 años. Barrow hace que la niña parezca de 10 años.
La herramienta de estiramiento de la computadora divide el rostro en una cuadrícula. Se tira cada intersección de esa cuadrícula hacia abajo de un solo paso. Ese es el estiramiento perfecto. Cuando envejecemos un niño, por supuesto, los primeros requisitos que se necesitan son una fotografía del niño, de sus padres y algún hermano o quien pueda ser de la familia que tenga parecido. El rostro ahora se puede combinar con los familiares para crear una imagen compuesta. Con el clic del dispositivo apuntador, Barrow trae características de la niña que hacen falta a la parte delantera. Para conservar su aspecto particular, los ojos y las cejas, nos gustaría traer de vuelta un poco de la forma de su nariz y un poco de la forma de su boca. Entonces, tendríamos que traer de vuelta o traer al primer plano los dientes de su padre. La niña había estado desaparecida durante 5 años. Así que estábamos progresándola de 5 a 10 años de edad. Los dientes de leche se han ido, así que tendría los dientes permanentes. Por eso utilizamos los dientes del padre para colocarlos en la imagen. El ordenador hace las manipulaciones fácilmente, pero Barrow debe confiar en su propio juicio para decidir qué características alterar. ¿Se verá la niña como los padres? ¿O más como sus hermanos? Es una pregunta que tendrá que responder al envejecimiento de Donna Martin. La creación de una imagen de lo que podría parecer hoy planteará un reto extraordinario. Tendrá que envejecerla cerca de 21 años. El rostro de Donna no se estirará debido a que a los 16 años su rostro estaba completamente desarrollado. Barrow se concentrará en otras técnicas. En primer lugar, las fotografías de familiares cerca de la edad de Donna serían escaneadas en el ordenador. Debido a que los miembros de la familia tienden a envejecer por igual, esto ayudará a guiar a Barrow mientras toma decisiones sobre el envejecimiento de Donna. Mediante el estudio de las fotografías, Barrow puede empezar a ver en qué momento los familiares comienzan a mostrar las líneas alrededor de la boca y la severidad que podría tener. También puede ver cuándo empiezan a caer barbillas y el cuello. Ella realmente no se parecía mucho a todas sus hermanas. Yo esperaba que lo fuese. Lo mismo sucede con su madre. No teníamos imágenes de su padre a esa edad. Entonces decidí que lo mejor sería intentar fusionarla a ella con su madre. Para combinar la imagen de Donna Martin con los 40 años de su madre, Barrow primero debe alinear y cambiar el tamaño de las fotografías. La fotografía de Donna es una vista en un ángulo de 3/4. Para alinearla con la de su madre, Barrow debe ajustarla para que muestre una vista frontal. Ahora lo que ocurre aquí es que la imagen de la madre es un poco más grande que la de ella. Entonces hay que reducir el tamaño de la fotografía de la madre. Y eso significa que la reducción del tamaño es para tratar de adaptarse a la otra. Siempre hay que mantener los ojos alineados. Barrow, con paciencia y meticulosidad, fusiona las fotografías. Se asegura que las características de Donna siguen siendo dominantes, mientras toma algunos rasgos físicos de la imagen de su madre. Luego se borra estilo de cabello de Donna a los 16 años, para que en un estilo un poco mayor pueda ser añadido. Finalmente, la transformación es completa. Donna Martin, de 16 años de edad, se ha convertido en una mujer de 37 años. Bien, se parece mucho a nuestra familia. Por extraño que parezca, se parece más a la familia de mi marido. Ginebra Martin distribuirá la imagen de Donna a nivel nacional.
Ella espera que finalmente la foto la reúna con su hija y ponga fin a esta fatídica discusión que ha quedado sin resolver durante 21 años. El trabajo de un artista forense puede llevar a una hija con su madre. En uno de los casos más aclamados del arte forense, otro artista utilizó sus habilidades para llevar un asesino a la policía. En 1971, la quieta apariencia de una comunidad próspera fue destrozada por un crimen brutal. Un contador exitoso, John Emil List, vivía con su familia en una mansión en Westfield, Nueva Jersey, cuando su fortuna descendió. En noviembre de 1971, List empezó una nueva vida, pero primero tenía que poner fin a su vida actual. Él asesinó a toda su familia, su esposa, 3 hijos y su anciana madre. Luego arrastró los cuerpos dentro del salón de fiestas y los colocó cuidadosamente en una fila. Él trató de limpiar la mayor cantidad de sangre del suelo como pudo. Él también se sentó a escribir una larga carta de confesión. Cuando terminó, salió de su casa por última vez. Pasó un mes antes de que la policía de Westfield recibiera una llamada de una mujer preocupada por sus vecinos. Ella no los había visto en casa y sus luces habían estado encendidas día y noche. Las bombillas iban perdiendo su luz. Al parecer no hay nadie en casa. Es extraño. Cuando llegó la policía, encontraron una mansión descuidada en necesidad de reparación. Miraron alrededor del exterior de la vivienda hasta que encontraron una ventana abierta. Cuando entraron, ellos no tenían idea de lo que les esperaba. El aire era frío y lleno con olor a decadencia. Siguieron buscando a través de la oscuridad hasta que finalmente se encontraron con la familia de List en el salón de fiestas, todavía puestos en una línea, sin vida desde hace un mes. Fue uno de los asesinatos más grotescos que la policía de Westfield había visto nunca. Cuando los detectives fueron llamados, se encontraron con el arma que List había utilizado y su carta de confesión. List era un miembro activo de la iglesia y le dirigió la carta a su pastor. Él se explica que ya no era capaz de mantener a su familia y pagar por la mansión que su esposa había insistido que compraran. Estaba preocupado que su familia se enfrentara a una vida de humillación y caridades. Él también estaba molesto porque su esposa e hijos habían dejado de asistir a la iglesia. Sintió que su hija había tomado un interés equivocado en la actuación, que amenazaba con negar su condición como los hijos de Dios. Al menos, concluyó, estoy seguro que todos se han ido al cielo ahora. Después de asesinar a su familia, List dejó su auto en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y tomó un autobús con destino fuera de la ciudad. Se ocultó cuidadosamente de su crimen. Pasó un mes antes que se dieran cuenta de su desaparición. La policía y el FBI realizaron una búsqueda en todo el mundo, pero nada se presentó. 18 años más tarde, el detective Bernard Tracy de Nueva Jersey estaba todavía en el caso. Él quería hacer un último esfuerzo para encontrar a John Emil List, recurriendo a los expertos que combinan arte y ciencia para envejecer el rostro humano. Un retrato exacto de John List como un hombre de mediana edad podría alertar a alguien en algún lugar para entregarlo. Lo único que puedo decir acerca de la investigación de John List en 1971 es que trataba de una investigación técnica de la mejor calidad. Tracy fue asignado al caso en 1974, tomando el relevo de los detectives que habían estado en el caso por 3 años. La investigación fue una de las más complejas jamás llevada a cabo por la policía de Nueva Jersey. En su búsqueda de pistas, los detectives realizaron perfiles psicológicos de List y su familia. Hicimos perfiles en las víctimas.
Este era el hijo de John List, su hijo mayor. Federico tenía 13 años en el momento. Y su hija, Patricia, tenía 16. Aunque el caso se había dejado en 1974, Tracy estaba convencido de que John List aún estaba vivo. El caso en común es que cuando un ser humano asesina a las personas cercanas a ellos, se matan a sí mismos poco después. Si él no se encontró muerto meses después, como una víctima de suicidio, entonces yo creía que aún podría estar vivo, solo faltaba saber su paradero. En un esfuerzo por descubrirlo, Tracy convenció a un productor de televisión para incluir el caso en su serie sobre fugitivos de la justicia. El productor a su vez recurrió a la experiencia del artista forense Frank Bender, de Filadelfia, para esculpir el rostro de List y cómo podría parecer a los 63 años. La escultura aparecería en televisión para millones de personas. Si Bender podía producir una buena imagen de John List 18 años después del crimen, él finalmente podría ser encontrado. Para guiar a su imaginación mientras se añade años a su rostro, Bender revisa cuidadosamente los antecedentes del sujeto y sus hábitos, a sabiendas de que es poco probable que cambien. El comportamiento puede influir en la forma en que una persona envejece. Antes de iniciar el proyecto de List, Bender investiga a fondo al sujeto. Se refirió a los aspectos psicológicos de List con los psicólogos forenses y expertos de la policía. Él no se tranquilizó, lleva un lazo. Se trata de mantenerse en control. Todavía vas a usar el mismo tipo de corbatas. No creo que eso vaya a cambiar. He estado yendo a la iglesia los domingos y tan a menudo como pueda para tratar de conseguir la sensación de lo que ese medio ambiente era. Cualquier pista que la policía le dio acerca de List ayudó a Bender a formar una imagen de la manera en que puede haber envejecido. Estilo de vida, el peinado, hábitos, factores hereditarios. Entonces yo hago mi propio perfil psicológico, como lo he hecho en numerosas ocasiones. O como en este caso, traer un psicólogo forense e ir hacia atrás y adelante con este individuo. Caminar por la ciudad durante unos 2 o 3 días. Realmente llegar a conocer a esta persona, poner mis pies en sus zapatos. Y en cierto sentido, uno debe convertirse en la persona para poder mantenerse un paso adelante de ellos visualmente. Para obtener una perspectiva científica sobre el proceso de envejecimiento, Bender visitó la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Aquí se consultó con el Dr. Scott Bartlett, un experto en cirugía craneal y en la reparación de las deformidades congénitas del rostro. El conocimiento del Dr. Bartlett sobre el proceso de envejecimiento, como es reflejado en el rostro humano, le hizo un valioso aliado. Bender tenía curiosidad acerca de la aparición de una cicatriz detrás de la oreja luego de una operación. La cicatriz es de su oreja hasta el cuello. Yo diría que tiene la cicatriz algo más hacia el lado de la cabeza. Y yo supongo que si tuviera una operación grande, podría tener una cicatriz bastante significativa justo aquí. El Dr. Bartlett señaló que a medida que List envejece, las arrugas y pliegues en el cuello podría hacer la cicatriz menos notoria. Los dos también discutieron cómo el envejecimiento afecta a los párpados y las cejas, que pueden cambiar significativamente en mayores de 18 años. El conjunto aquí que se encuentra en las esquinas interiores de los ojos no creo que cambie significativamente. Creo que lo que estamos viendo aquí es la siguiente caída, esta debilidad de los tejidos blandos que ahora está cayendo. Nos da una inclinación hacia abajo, una inclinación hacia el exterior de la apertura del ojo y aquí en contraposición a este fresco y sereno que se nos ve en la juventud. En última instancia, Frank Bender aplicaría su propia intuición para lo que aprendió sobre el caso. Bender ha sido un escultor durante más de 30 años, mostrando su obra en galerías y museos de los Estados Unidos. La mayor parte de mis estudios son en comportamiento humano. Soy una persona de personas. Cuando voy a la playa, no veo el océano. Me gusta estudiar a las personas, cómo interactúan, cómo se ven, las diferencias, lo que hace cada individuo.
Para comenzar la escultura de John List, Bender tenía un problema. Tuvo que construir un modelo tridimensional. Sin embargo, la única fotografía disponible de List era una vista frontal. No habían cuadros que muestren una vista de 3/4 o de lado. Bender podría basarse en su experiencia como fotógrafo comercial para estudiar la fotografía y analizar en sus 3 dimensiones sobre la base de luces y sombras. Ahora, con los fugitivos, se tienen fotografías antiguas. Lo más importante con un fugitivo es mantenerse dentro de los parámetros del cráneo. Lo mismo que la reconstrucción facial. Aquí es donde las similitudes se encuentran. Alargar la cabeza, que teóricamente está cambiando la forma del cráneo. La fundación, debajo. Mientras trabajaba en su escultura, comprobó su trabajo con superposiciones de acetato, hechos de la vieja fotografía de 20 años. Yo tomé una fotografía antigua, la amplié al tamaño natural. Luego puede estar por encima de la escultura y cuando estoy trabajando en él, puedo asegurarme de que estoy dentro de los parámetros del cráneo. En lo que el rostro comienza a salir de la arcilla, Bender se adentró aún más en la mente de John List. Sentí que John List quería ser especie de un individuo genérico. Ya sabes, quería mezclarse, no quería crear ruidos. Él busca la paz que nunca tuvo de su esposa. Esto comenzó la formación de su ansiedad. Realmente creo que trató de conseguir esto a través de la iglesia y que lo estaba recibiendo. Pero cuando volví a casa, era completa la sobrecarga. Una vez que la escultura preliminar fue completada, Bender y su asistente hicieron un molde de yeso. Suficiente. Paso a paso, la escultura de Bender se concretó. Por ahora, Bender estaba más familiarizado con el rostro de List que con el suyo. A medida que el busto del fugitivo salió de su molde, Frank Bender estaba listo para añadir los detalles finales al rostro de un asesino. John M. List, después de asesinar a su familia, había eludido a la captura durante 18 años. Si la policía podía encontrarlo, dependerá de la capacidad intuitiva de Frank Bender imaginar al John List de 60 años. Bender supuso que la línea del cabello de List continuó retrocediendo, ya que había comenzado a hacerlo en su fotografía anterior. Añadió papada basado en su evaluación del estilo de vida de List. Él no era una persona de mantenerse ejercitado. Era un tipo de persona de patata y carne. Se puede ver donde los ojos están empezando a tener algunas líneas. Se ve un poco agotado. Se nota esculpida la corbata, su camisa y el abrigo. Ya sabes, siempre tiene un abrigo sobre él, porque siempre va a estar usando eso. Bender se dio cuenta que los años de ocultar lo que había hecho tomaría una carga en List. Eso influyó en su decisión de convertir las comisuras de los labios hacia abajo. Se puede ver los rincones de la boca aquí abajo en vez de arriba, como la fotografía que voy a traer justo encima. Se aprecia la forma en que se presentan. Después de 20 años estoy entendiendo que descienden. No toda su boca, bajando solo las esquinas. Una vez más por el temor de ser descubierto. Como toque final, Bender ha seleccionado anteojos para la edad de List. Buscó un estilo que definiera a un hombre que asesinó a toda su familia y todavía se hacía llamar bueno. Se decidió por gruesos marcos negros, pensando que List podría tener una mirada austera, con autoridad para disuadir a otros que quisiesen entrometerse en su pasado. Ahora su escultura ya estaba lista para ser vista por la nación. El 21 de mayo de 1989, millones de personas en los Estados Unidos vieron la escultura de John M. List de Frank Bender. ¿Se vería la figura suficientemente buena como para atrapar al asesino? Oh, santo Dios, ¿ese es el señor Clark? ¡Ricky! ¿Sí?
¿Ese es el señor Clark? Sí, tiene parecido. Uno de los espectadores era una mujer de Denver, Colorado. Cuando vio el busto, llamó al programa. Ella dijo que se parecía a su antiguo vecino Robert P. Clark, que se trasladó a Virginia. Buen día, ¿todo bien aquí? Buen día, somos agentes del FBI. Buscamos a Robert Clark. Buen día, se encuentra en la oficina 3. En el seguimiento de la pista, agentes del FBI encontraron un hombre que se hacía llamar Robert Clark en una oficina en Richmond, Virginia. Después de años de esconderse de un horrible asesinato, List estaba a punto de ver sus últimos días como un hombre libre. Cuando los agentes se acercaron a él insistió en que no era John List, pero en su cuello estaba la cicatriz reveladora, y sus huellas dactilares coincidían con las del asesino. Con esto, los agentes tenían las pruebas más allá de toda duda razonable que Robert P. Clark y John M. List eran de hecho el mismo hombre. Desde el asesinato, John List se había vuelto a casar y se recreó su vida como contable, seguro que los crímenes que había cometido en 1971 nunca se volverían a perseguirlo. Para el detective Bernard Tracy, era el final de una odisea increíble. Un asesino a sangre fría finalmente capturado después de 18 años. Por todas las cuentas, el parecido entre el busto creado por Frank Bender y el verdadero List era muy extraño. Creo que el busto era tipo... Una persona lo miraba y no tenía ninguna duda. Eso sería la gota que colmó el vaso, ese sería el punto. Si tenían duda acerca de llamar, entonces al ver el busto, eso sería lo que los llevaría por encima del borde y decir, tengo que hacer la llamada, gracias al busto. John M. List fue a juicio por el asesinato de su familia y condenado a cadena perpetua. Él y su nueva esposa, inocente, asistieron a una iglesia la noche en la que la escultura de Frank Bender se transmitió a nivel nacional. Como resultado, se perdieron la transmisión que le dio a John List otro nuevo comienzo en la vida, en la penitenciaría de Nueva Jersey. Armados con fotografías, datos científicos, perfiles psicológicos y el talento artístico, artistas forenses dan una nueva vida a los casos sin resolver. El uso de su conocimiento único de la fisiología humana y la naturaleza humana que pueden ayudar a localizar a los asesinos, ofreciendo las pistas que faltan a través del tiempo para llevar a los asesinos ante la justicia.